una profesión de riesgo. Bueno, nos queda poco tiempo, pero hay dos temas que quisiera poner sobre la mesa también en esta conversación, que me parece pues que era necesaria para el Congreso, porque el idioma es nuestra materia prima, ¿no? La verdad es que en México sí tenemos muchos apoyos para la traducción. El FONCA auspicia, digamos, la posibilidad de que se traduzcan autores mexicanos a otros idiomas, pero luego viene la siguiente etapa, como bien la señalaba Ana María, que es la edición. O sea, podemos tener una muy buena traducción ya lista, pero ofrecerlas a otros idiomas, y por eso son tan importantes las ferias del libro, ofrecerlas a otras editoriales para que las publiquen, no es fácil. Dada sobre todo, Ana María, tú lo has estudiado muchísimo, este horizonte del libro digital, y ya has mencionado alguna cosa, pero me gustaría tu opinión personal ante lo inminente de la aparición ante el libro en otros formatos. Déjenme comentarles que en lo personal es una de las cosas que más me ocupa, y que es también parte del proyecto cultural del siglo XXI mexicano, esta decisión entre el clic o el brick. Es decir, uno como funcionario público, ¿a qué le debe de apostar? A construir una librería de ladrillo y llenarle libros de papel, o digitalizar y poner en línea y ponerlo a la venta. Pero pasa en todo. La verdad es que ahora en la Cineteca estamos construyendo bóvedas para preservar el material y que no se vuelva a quemar nunca más. Finalmente hay que construir esas bóvedas o digitalizarlas y poner en línea para que también puedan circular libremente. Y en cada uno de los aspectos del proyecto cultural, uno tiene que estar tomando esas decisiones. Me contaban, yo hace 3 años no voy a Frankfurt, ya empiezo a tener síntoma de abstinencia, o síndrome de abstinencia. Hace 3 años no voy a Frankfurt a la Feria del Libro, pero me contaban que este año los contratos hablaban de, así como hablaba como decía Ana María, que se divide por países, ahora ya se empieza a dividir por formatos. Entonces, ¿en qué quieres contratar? En papel, formato de papel. Y luego el formato de papel, en libro de bolsillo, hardcover. Luego, ¿quieres contratar en animado? Que ese es otro proyecto enorme, y me hubiera encantado traerles, se les debí de haber traído algunos libros animados para ver la posibilidad, porque ahora vamos a tener que reaprender el oficio ante la tecnología y ante los retos que nos está planteando la tecnología, cómo vamos a animar los libros. ¿O quieres editar con música también? O sea, la animación no solo que se muevan las cosas que te cuentan, sino que tenga música. Y que venía un último apartado, otros formatos. Es decir, lo que se vaya a conocer de aquí en adelante, el agente literario se lo reserva. ¿Cómo ves eso? Bueno, para mí me parece que es un fenómeno muy interesante y que nos abre muchísimas posibilidades. También le abre muchísimas posibilidades a los autores. Imagínense, en los libros jurídicos, yo tengo un autor muy importante que está haciendo una edición, escribiendo una obra en 36 volúmenes. Nunca escribe menos de 500 páginas por volumen y no tengo más remedio que publicarlo, es mi hermano. A un costo terrible, terriblemente alto, porque además él cree que sus libros se van a vender maravillosamente bien y que hay mucho interés. Sí, es cierto, hay mucho interés, pero hay mucho más interés en que ese libro se publique en formato digital, que la persona que sea un juez o un estudioso pueda pintar, pegar, utilizar lo que él dice, porque es muy reconocido en muchos lugares, y que esté en formato papel. Entonces, cuando yo le digo, este año voy a hacer nada más que 500, he bajado de 2.500 a que ahora estoy haciendo 500 del tomo 14, que es lo que estoy por imprimir ahora,
se horroriza, tiembla y dice, estamos fundidos, porque es mi socio, aunque no trabaje en la editorial, pero es mi socio. Así que bueno, yo creo que el libro digital va a ser una solución para muchísimas, muchísimas cosas. Yo también me puse muy orgullosa la primera vez que me mandaron un contrato y me dijeron, te ofrecemos los derechos para el digital, y me pareció maravilloso. En la Argentina en este momento, en estos días, va a haber un sitio nuevo, se llama bajarlibros.com, y va a tener libros de muchísimas editoriales argentinas. Pero ha tenido que pelear este sitio contra los editores que piensan que el libro digital atenta contra las librerías, que tendría que tener el mismo precio que en soporte papel. También los editores tenemos una dificultad. Nuestros contratos no son todos nuevos, tenemos contratos de hace muchísimos años. En esos contratos los derechos digitales no se habían gestionado. En algunos poníamos en cualquier otro formato, en algunos poníamos, por ejemplo, yo tengo contratos en los que pongo que en el caso de que yo venda para la traducción un libro, o para la digitalización o venta en otro formato, porque hablaba en ese entonces, yo pensaba mucho en los audiobooks, que en la Argentina no tuvieron ningún éxito porque al principio tenían IVA, y en la Argentina el libro no tiene IVA, y la librería no podía vender audiobooks. Bueno, el audiobook no resultó en la Argentina, quedó muerto, pero pensando en ese tipo de libros, yo ponía que el autor recibiría el 50% del dinero que yo recibiera. Ahora, yo, que estoy empezando a editar en digital, me he tenido que reunir con cada uno de los autores y explicarle que si yo el libro lo vendo a $10 en Barnes & Noble, ellos no van a recibir $5. Que no es así. Barnes & Noble a mí me va a dar $5, de esos $5 yo tengo que pagar los impuestos en Estados Unidos, los impuestos en la Argentina, y recién de ahí él va a recibir el 50% de lo que yo reciba. Todo esto implica una relación de mucha confianza entre el autor y el editor, para que todo esto que uno explica, el autor lo entienda y no se sienta estafado, no sé, todas las cosas que pueden pensar los autores de los editores. Así que creo que es un fenómeno muy interesante, pero que en idioma español, por lo menos en los países latinoamericanos, va a ser un proceso un poquito más largo de lo que ha sido en Estados Unidos. Sí, para mí este es un tema interesantísimo, y además en el que en la editorial estamos trabajando mucho. Lo que no podemos negar es el avance de los tiempos. Quiero decir, la discusión sobre si el libro digital sirve para algo, no sirve para algo, si es un placer mayor o menor leer en papel, creo que es una discusión que tenemos que tener superada. Quiero decir, cada uno podrá leer en el formato en el que quiera leer, y eso entra dentro de la libertad absoluta de cada lector de elegir el formato en el que quiere recibir el libro. Y negar el avance de los tiempos es como, no sé, yo recuerdo cuando empezaron los teléfonos móviles en España hace, qué sé yo, 15 años o una cosa así. Mi padre tenía un teléfono móvil que era más grande que este micrófono y muy poca gente los tenía, y recuerdo estar en una tienda con él y sonarle de repente el teléfono móvil y decirle yo, papá, por favor, apaga eso, qué vergüenza, estás haciendo el ridículo completamente. Ahora no hay nadie que no tenga en su mano permanentemente 12 horas al día mínimo el teléfono móvil, que se ha convertido en parte de nuestro cuerpo. A nadie le sorprende ir por la calle andando y que suene un teléfono por aquí, un teléfono por allá, por todas partes. Pues yo creo que con el libro electrónico, el libro digital, pasará lo mismo. O sea, los avances tecnológicos son cuestión de tiempo, que ahora no se leen especialmente bien, ya se leerán bien, también los móviles eran así de grandes. Quiero decir que todo es cuestión de, no sé, cosas que ahora mismo ni siquiera soñamos, probablemente dentro de 10, de 15, de 20 años o de 50 años existan. El libro en el que tú puedas oler exactamente cómo es el jardín ese que te está describiendo el autor, o el libro en el que pueda ver la música. ¿Eso se llamará libro? ¿No se llamará libro? No lo sé, pero desde luego será un formato en el que muchos lectores quieran recibir esto. Pero volviendo a cuáles son los problemas de esto, dando ya por superada la discusión esa en la que cada uno pueda leer en el formato en el que quiera, creo que lo que tenemos es, lo que apuntaba al principio, un problema muy grave, y si no trabajamos en lo primero no tendremos lo segundo. Yo con mi hija, a la que le encanta construir bloques de esos de Lego, siempre le digo, para construir una torre tienes que hacer una buena base.
Y efectivamente, si no tenemos una buena base, lo demás no tiene ningún sentido. No tiene sentido que estemos soñando con libros con olor o que queramos seguir oliendo la tinta y las hojas de papel, pues haremos las dos cosas probablemente. El problema es que si no tenemos una buena base jurídica en esto y una buena base que defienda los intereses de los autores y de los intermediarios, esto va a acabar con nosotros. Va a acabar con nosotros porque los creadores no van a querer trabajar. Siempre lo comentamos a mí cuando me preguntan a veces periodistas que qué opino de los derechos de autor. Pues que voy a opinar de los derechos de autor, lo mismo que de los derechos de los dentistas o de los derechos de los constructores. Quiero decir, la gente vive de su trabajo y la gente tiene derecho a ser remunerada por el trabajo que hace. Nadie piensa en ir al dentista, pedir que te arreglen una muela y marcharse sin pagar, porque alguien tiene que pensar en leer un libro y marcharse sin pagar a las personas que han hecho posible que ese libro lo puedas tú tener entre tus manos, en primer lugar y sin duda alguna el autor que lo ha escrito, pero después todas las personas que han participado en ese proceso, el traductor, el corrector, bueno, pues no sé, incluso el fabricante de ese aparato que se llama e-reader y que hace que tú puedas estar teniendo esos contenidos en tus manos. Y creo que vivimos bueno, salió el otro día un artículo en El País, creo que era, lo leí en Madrid, que decía que España acaba de desbancar a China como el país más pirata del mundo. Esto... Con una diferencia de población. Con una diferencia, sí. Es decir, esto es absolutamente dramático. O sea, si estamos en un país en donde las personas creen que todo aquello que está en la red está a disposición de todos y que se puede hacer con ello lo que se quiera, leerlo, regalarlo, destrozarlo, transformarlo, hacerlo tuyo, esto no. Entonces, si no estamos partiendo de una buena base, todas las discusiones que podamos tener sobre qué se puede hacer con esto son discusiones baldías porque esta creación lamentablemente dentro de unos años no existirá. Y entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es apoyar a nuestras instituciones públicas y privadas, a nuestros legisladores, a que articulen de no sé qué forma algo que impida que este desarrollo de la piratería acabe con la creación. Creo que no es una tarea nada fácil, porque sobre todo en las generaciones más jóvenes, no sé, cualquiera que tenga menos de 20 o 22 años ahora mismo da por hecho que cualquier cosa que está en la red es de todos y para todos. Y entonces, aparte de esa política de educación a estos jóvenes, en la que confío regular, sinceramente, o sea, creo que no es fácil convencer a estas generaciones, creo que nuestros poderes públicos tienen que hacer algo más para garantizar que esta creación pueda seguir existiendo. Bueno, la verdad es que sobre el libro electrónico y la gente que dice, no, yo nunca voy a leer en una cosa tan fría y el papel, yo pienso que es exactamente la misma transición que se vivió cuando apareció la imprenta de Gutenberg y el tipo móvil. O sea, seguramente hubo alguien que dijo, no, yo no voy a leer en ese papel que imprimen para 500 personas o para 100, si yo puedo pagar a alguien que me escriba con su letra, con su caligrafía perfecta, un libro exclusivo para mí. Estamos justamente al inicio de una serie de desafíos tecnológicos en donde nosotras como editoras tendremos que prepararnos y tendremos que trabajar para que siga habiendo lectores. Y esto se va a quedar como las 1001 noches. Yo había pensado, porque ya me están diciendo que ya estamos en tiempo, había pensado pedirles a estas mujeres que por favor nos recomendaran sus libros favoritos y los libros que estaban leyendo ahora. Lo tendrán que hacer, bueno, muy brevemente, Ana. Muy brevemente. Bueno, a mí me gusta mucho una autora argentina, Beatriz Sarlo. Es muy completa, habla de muchísimas cosas, critica la literatura, critica la política, pero con muchísimo conocimiento. Así que si alguna vez se topan con algún libro de ella, léanlo. Beatriz Sarlo. ¿Qué editorial? Varias, pero varias. Okay. El año próximo, es que la verdad es que invitamos también a muchas mujeres que por agenda no pudieron estar con nosotros, pero esperemos empiecen a gestionar a Beatriz Sarlo para que esté con nosotros el año próximo. Ofelia.